Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este día jueves 27 de enero del 2022. El evangelio que estamos siguiendo es el de San Marcos. Hoy estamos en el capítulo 4, versículo del 21 al 25. En aquel tiempo Jesús decía a la gente: ¿acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del celemín o debajo del lecho? ¿No es para ponerla sobre el candelero? Pues nada hay oculto, sino es para que sea manifestada. Nada ha sucedido en secreto, sino para que venga a ser descubierto. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Les decía también: atended a lo que escucháis. Con la medida con que midáis, se os medirá, y aún con creces. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Maravillosa la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Este texto de hoy nos presenta, como la idea de fondo es, digamos, la solidaridad que como cristianos estamos llamados a tenerla o practicarla sobre todo. Es importante ver también la metodología o la pedagogía de Jesús para enseñar. Y es muy eficiente, por supuesto. Él utiliza, digamos, la imagen de la ineficiencia de una lámpara puesta debajo de la cama, como dice ahí, o celemín, que es lo mismo. De igual forma, la palabra no debe quedar oculta, debe ser escuchada y sobre todo conocida para poder iluminar a aquellos que todavía no conocen al Señor y que viven completamente en las tinieblas. Y a nosotros también, que ya estamos en el camino, nos recuerda otra vez para que no se nos olvide que somos servidores de Dios. Podríamos iniciar quizás preguntándonos: esta palabra que acabamos de escuchar, ¿qué áreas oscuras de mi vida ilumina? Preguntémonos. Quizás nos puede dar la impresión esta lectura de que seremos medidos por Dios al final de nuestros días. Pero, sin embargo, no será Dios quien nos medirá, sino ¿quién? Nuestros propios actos. Cuando nos llame el Señor y diga: ¿qué hiciste? Tuve hambre, tuve enfermo, forastero, preso. Lo que no hiciste con uno de mis pequeños, no lo hiciste conmigo. Usted y yo no nos vamos a salvar porque prediquemos la palabra. Este es un deber como cristiano. Sino nos vamos a salvar por el amor que hayamos dado a los demás. Usted no se va a salvar porque es consagrado. Es más, los que tengamos conocimientos sobre la palabra de Dios, seremos juzgados más severamente que aquel que por ignorante peca. Entonces tratemos la manera de poner en práctica
con una actitud de servicio a los demás, lo que escuchamos cada día, lo que meditamos. Por eso dice el Señor, ¿acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del celemín o debajo del lecho? Entonces hoy Jesús explica el secreto del reino. Incluso utiliza una cierta ironía para mostrarnos que la energía interna que tiene la palabra de Dios, o sea, la palabra de Él, la fuerza expansiva que debe extenderse por todo el mundo, es como una luz, y que esta luz no puede ponerse debajo del celemín o de la cama, como dice el versículo 21. ¿Acaso podemos imaginarnos nosotros la ignorancia de alguien que sería capaz de colocar la vela, digamos, encendida debajo de la cama? Cristianos con la luz, hoy hay cristianos con la luz apagada o con la luz encendida, con la prohibición de iluminar. Esto sucede cuando no ponemos al servicio de la fe, digamos, la plenitud de nuestros conocimientos y de nuestro amor. Cuán antinatural, podríamos decir, resulta el repliegue egoísta sobre nosotros mismos, reduciendo nuestra vida muchas veces al marco de nuestros intereses personales. Ayer decía yo a un grupo que muchas veces nosotros solo pensamos en nosotros. Si vamos a hacer una buena obra en favor de los demás, estoy pensando que Dios me lo va a multiplicar. Ya es mala esa obra. Ya no tiene ningún mérito esa obra. Porque va con el interés, como decía un teólogo, que en el momento que le vamos a ayudar a alguien, en esos segundos, despojémonos de Dios. Porque el cristiano que hace favores muchas veces es interesado, pero un cristiano que no ha crecido, que no conoce la doctrina, él da para recibir. Oiga bien, una persona que vive bajo la cama, escondida, inmóvil, si la presencia del Espíritu es sin la presencia, mejor dicho, del Espíritu, es una persona egoísta, es una persona fracasada. Personas que viven solamente pensando en ellas mismas. Y si hacen un favor a alguien, quieren recibir el 100 por 1. El Evangelio, todo lo contrario, es un santo, digamos, arrebato de amor, apasionado, que quiere comunicarse, que necesita decirse, que lleva en sí mismo una exigencia de crecimiento personal, de madurez interior y de servicio a los otros. Sí, como decía San Agustín, si dices basta, estás muerto. Decía San José María Escriba de Balaguer, Señor, que tenga peso y medida en todo, menos en el amor. Porque cuando damos
el amor a otros debe ser un amor sin medida. Por eso dice el Señor, quien tenga oídos para oír, que oiga. También les decía, atended a lo que escucháis. O sea, no hacer oídos sordos a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir entonces escuchar? ¿O qué hemos de escuchar para nosotros? Esa es la gran pregunta, hermanos y hermanas, que nos hemos de hacer. Escuchar es el acto de sinceridad hacia Dios que nos exige saber realmente qué queremos hacer. Y para saberlo hay que escuchar. Es como cuando estamos escuchando a una persona, le vemos a los ojos, no le vemos otra parte del cuerpo, le vemos a los ojos. Eso significa que le estamos escuchando, que le estamos poniendo mucha atención. Entonces es necesario estar atento a las insinuaciones que nos hace Dios a través de la vida cotidiana. Hay que introducirse en el diálogo con Él a través de la oración. Y la conversión pone fin, digamos, a las matemáticas de la medida. Con la medida con que midáis, dice el Señor, se os medirá, y aún con creces, o decimos con una cuarta más. Porque quien tiene se le dará, dice el Señor. Al que no tiene aún lo que tiene, se le quitará. Hay gente, decía yo ayer en un grupo, tan agarrada. Esa gente tacaña, vive para sí mismo. Esa gente que no comparte con nadie. Que hay gente que es generosa. De lo poco que tiene, es capaz de ayudar a otros. A esa persona se le dará más. Aquel que es agarrado con lo poco que tiene, dice el Señor, se le quitará. Los intereses entonces acumulados de Dios, nuestro Señor, son imprevisibles y extraordinarios. Esta es una manera, hermanos y hermanas, de excitar nuestra generosidad a través de esta palabra viva de salvación. Así es, mis hermanos. Así es. Tengamos puesta nuestra confianza en ese Dios tan bueno, en ese Dios tan misericordioso. Recordemos que Dios no nos va a juzgar ni condenar, sino quienes nos van a condenar son nuestros malos actos. Todo lo que hagamos en contra de los demás son esas cosas que nos van a condenar. Óigame bien. ¿Y qué nos cuesta hacer el bien, hermanos y hermanas? ¿Por qué hacemos el mal a los demás? ¿Por qué no amamos sin medida? Ahí está la diferencia. Por eso dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga mi voluntad. ¿Y cuál es hacer la voluntad de Dios? Practicar la caridad, amar sin medida. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.